guiándonos hoy, porque para ti es toda tu grandeza, para ti es todo lo grande, para ti es la sabiduría, para ti es el amor, para ti es todo aquello bello, Señor, que tú a través de tu palabra diariamente. Para ti, oh mi buen Jesús, intercede ante el Padre, Señor y Rey y Dador de vida. Seas tú quien nos lleve siempre por el buen camino, nuestras familias, esta escuela de formación bíblica integral. Que seas tú, oh Señor Jesús, apartando de toda ira, de todo enojo, de toda rabia, de todo rencor, enseñándonos a perdonar nuestros enemigos y asimismo que nuestros enemigos vean tu gracia, Señor, porque también hay que orar por ellos, por todos aquellos que andan en este mundo perdidos, Señor. Gloria al Señor. Seas tú, gran Padre, gran Rey, llevándonos allá, trayéndonos, Señor, hacia ti, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, todos aquellos que nos rodean, Señor. Dándonos, Señor, esa disciplina para memorizar, para poder llegar con tu gracia, Señor, que sea la gracia, poniéndola en nuestra boca, en nuestra lengua, Amén. poderle hablar al que encontremos con amor y con alegría y con fe. Amén, amén y amén. Ok, mis amados hermanos, ya acabé de enviar al grupo el nuevo link. Entonces pueden entrar al nuevo link rápidamente. Ya estamos transmitiendo por Facebook. Son las 5:02 de la madrugada del 4 de enero del 2024. Salgan por favor rápidamente de este y pásense al nuevo link que les acabo de enviar. Ok, buenos días. Ya pasó una hora de oración, nos pasamos de una hora de oración. Ahora ya van a entrar al estudio. Vamos a comenzar a estudiar. Estamos estudiando el libro de Reyes. El libro de Reyes, estamos en el capítulo 18 del libro de Reyes. Además de eso, venimos hablando del secreto para salir de la maldición, el secreto para de la maldición llegar a la bendición. Y hay un secreto, sí, sí hay un secreto. Muchas personas intentan por muchos medios salir de la maldición a la bendición. Unos creen que es bendición robar un carro de valores y ganarse en un solo día, póngale usted 2.000 millones de pesos. Ha sucedido en Colombia. Recuerdo hace muchos años, como 20 años, que unas personas del carro de valores un día antes enviaron a todos sus familiares al exterior. Sí. Robaron el carro de valores y se desaparecieron. Se desaparecieron con más de 5.000 millones de pesos. Para ellos es una bendición. ¡Qué bendición! Yo vivía en Bogotá y escuchaba en unos círculos que la gente decía, uy, qué bien, lograron pegar el golpe. Y la gente pensaba que eso era una bendición. Hay personas que piensan que para salir de la maldición hay que ir al brujo, ¿verdad? Hay personas que piensan que para salir de la maldición y llegar a la bendición hay que trabajar duro, ¿verdad? Pero la Biblia es la única que nos enseña cuál es el secreto. Y lo primero que tenemos que entender es que el secreto inicia teniendo una comunión diaria con el único que puede bendecirnos, Jesucristo. Y por eso en las mañanas y en las noches venimos a entender esto. ¿Ok? Por eso la misma Biblia nos dice lo siguiente. Y como siempre, bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Integral
el tabernáculo de David. Muy buenos días para todos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ok, muchos son engañados, muchas personas son engañadas, tienen costumbres paganas y van a la maldición. Lo primero que debemos entender es que Proverbios, vamos a leer Proverbios, capítulo 26, Proverbios capítulo 26, me pasé, aquí está, versículo 1 al 3, dice, como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin culpa. A ese versículo el que estaba buscando, el 2. ¿Qué es maldición? Deuteronomio 28 del versículo 15 en adelante, punto. Más tarde cuando puedan, se van a analizar la maldición y la bendición. La bendición del versículo 1 al 15 y la maldición del versículo del 1 al 14 y del 15 en adelante hasta el 60 y algo, es la maldición. ¿Sí? Y aquí Proverbio nos está diciendo, la maldición no llega sin causa. Si alguno de nosotros, por X o Y circunstancia, vive en maldición, no es porque sí. Si usted analiza Deuteronomio 28, del 1 al 14, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para cumplir y poner por obras todos los mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, todas estas bendiciones te alcanzarán. ¿Se da cuenta? ¿Quiere vivir en bendición? ¿Qué debe hacer? Poner por obra todo lo que Dios dice en su palabra. Y el versículo 15 dice, acontecerá que si no pusieres por obras todas las palabras que yo te escribo hoy, todas estas maldiciones te alcanzarán. Por eso Proverbio nos dice que la maldición no viene sola, o sea, no viene porque sí. La maldición tiene un motivo. Y si alguno de nosotros está viviendo en maldición, los hijos están en las drogas, el alcohol, la familia se está rompiendo, no hay trabajo, pobreza, no tiene que comer, no está viviendo bien. Lo primero que debes saber, ¿sí?, es que no llega sola. La maldición y la bendición no son un resultado fortuito en nuestra vida. ¿Qué dice Josué 1:8? No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, usted quiere salir de la maldición a la bendición. ¿Qué es lo primero que debe hacer? Leer la palabra todas las mañanas y todas las noches. También el salmista David lo dijo, Salmos capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae,
y todo lo que hace prosperará. ¿Cuál es el secreto? Meditar en la palabra de día y de noche. ¿Usted quiere que todo negocio que emprenda salga? ¿Usted quiere que le vaya bien? ¿Quiere salir de la maldición? Pues llevamos, ¿cuántos? Déjenme mirar. Llevamos 11 videos estudiando ese tema. Pero llevamos 13 videos estudiando primer libro de Reyes 18. Hace 13 días, no, 13 clases nos tiene Dios ahí. Porque el Señor nos quiere enseñar a salir de la maldición. Hay gente, perdóneme la expresión, que está salada. Todo lo que hace se cae. Forma un hogar y se le desbarata. Hay gente que monta un negocio y se le cayó. Hay personas que ahorran un dinerito y se fumó. Hay personas que van a la iglesia, llevan 20, 30 años, pero siguen siendo pobres. Es más, si ustedes leen, recuerden Deuteronomio 28, ¿quieren saber qué es la bendición y la maldición? Ahí está. Bendita tu arteza de amasar, bendita tu canasta, bendito el fruto de tu vientre, bendita la vaca, la oveja, bendita tu salida, tu entrada, bendito en la ciudad, bendito en el campo. Pero hay gente, hermano, que no, maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu entrada, maldito tu salida, maldito el fruto de tu vientre, maldita tu arteza de amasar, maldito todo. Gente que pone un arroz, hermano, y no sirve. Se le quema hasta el agua. Y gente que dice, pero ¿qué me pasa? Estás en la maldición. ¿Me hago comprender? Entonces el profeta Elías, y llevamos, ¿cuántos dije? Llevamos 13 videos estudiando qué fue lo que hizo el profeta Elías. 2 videos estudiamos el error. Ahí están en YouTube, David Menco Zafra. Puede buscar el tema, el secreto para salir de la maldición a la bendición. Y durante 2 videos primeros estudiamos los errores de Israel para estar en maldición, y había una sequía tremenda, había una hambruna tremenda, que el rey Acab dijo, voy a matar a Elías, porque Elías es el problema. Ese fue el primer error, una visión errada. Cuando Acab se encuentra con Elías, Elías le dice, no, mijo, el error es usted. Véanse los videos porque no voy a repetir, solamente lo voy a mencionar. Una visión equivocada. 2, falta de reposo. Porque la gente piensa que entre más trabaja, más va a ganar. Falso. Sigan creyendo que ese es el sueño americano. Váyase para Estados Unidos a trabajar 16 horas diarias, creyendo que se va a enriquecer. Además de eso, vivían bajo las costumbres del pueblo. Y ese es el problema. Si usted quiere salir de la maldición a la bendición, debe dejar la costumbre de los pueblos a un lado. Usted debe vivir aparte, diferente. Usted no puede vivir como todo el mundo vive. Eso significa santidad, apartado. Entonces ayer estábamos analizando que para salir de la maldición a la bendición, Elías tenía el conocimiento de la Torá. Estudiamos Levítico capítulo 9, que había 3 sacrificios especiales. Había muchos, pero en Levítico capítulo 9 habla de 3 sacrificios. 2 de ellos por expiación y holocausto. Y el tercero, ofrenda de paz.
El primero solo lo hacía Aarón por él. El segundo lo hace Aarón por el pueblo. Y el tercero, la ofrenda de paz, lo hace Aarón por él y por el pueblo. Pero los tres sacrificios tenían diferentes animales, no eran los mismos. Y notamos entonces que en el sacrificio de la ofrenda de paz aparecía un buey. Y nos llamó la atención que Elías no está tomando ¿cómo se llama? El macho cabrío. Váyase a Levítico 9. ¿Sí? Levítico 9. Versículo 2. Para expiación y holocausto, un becerro. Él no está trayendo un becerro. O sea, él no está expiando los pecados de sí. Esa es la expiación de Aarón. La expiación del pueblo de Israel, el versículo 3. Toma un macho cabrío, un becerro y un cordero. Eso no lo trae Elías. O sea, Elías no vino a expiar el pecado. Y en el versículo 4 dice que por el sacrificio de paz debe traer un buey y un carnero y una masa de harina con sal. No, perdón, con aceite. Y cuando nos vamos a ver lo que hace Elías, ayer estudiábamos que él sí presentó no el sacrificio de expiación de pecados, sino que presentó el sacrificio de ofrenda de paz. ¿Por qué no puede ofrecer el sacrificio de expiación de pecados? Porque para que el pecado del pueblo de Israel fuese expiado, primero tenía que Aarón expiar el propio. Y Elías no es sumo sacerdote, no puede expiar primero su pecado y después el del pueblo. Entonces Elías hace el sacrificio de paz. ¿Están conmigo? Buenos días. Aquí estamos, buenos días. ¿Están por ahí o no están por ahí? Buenos días. Aquí estoy. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, no la vemos. ¿Pueden prender las cámaras, por favor? Bueno, mucha atención. Elías hace el sacrificio por la paz. Porque precisamente no llovía, había hambruna, había pobreza, porque el pueblo era enemigo de Dios. La ofrenda por la paz tenía tres cosas obligatorias. 1, el buey. 2, el carnero. Y 3, la masa con aceite. En el capítulo 17 vemos que Dios le dice a Elías: ve a Sidón, busca una viuda en Sarepta, que ella te va a alimentar. Y cuando Elías llega le dice: prepárame comida, y ella le dice: un momento, solo tengo un poquito de masa y un poquito de aceite, no me queda más. Iba a ser para mí, para mi hijo, y me iba a morir. ¿Se dan cuenta? Y Elías le dice: no, haga comida para mí, para usted, que no va a escasear el aceite y la harina. No va a escasear. Hágale con confianza. No va a escasear hasta que Dios haga llover. Porque había una sequía tremenda. Porque Elías había cerrado el cielo. Y ahí es donde estamos entendiendo: para muchos de nosotros el cielo está cerrado. Para muchos de nosotros, repito, montamos un negocio y se cae, se pierde la plata, siempre anda enfermo. Y usted se pregunta: ¿yo cómo salgo de esto? Bueno, haga lo que hizo Elías. 1, disciplina a la hora del sacrificio.
Hammer, la cámara, por favor, ten cuidado si eres tan amable. 1, a la hora del sacrificio, disciplina. 2, unidad. Deje de ser llanero solitario, únase al grupo. 3, piedra por piedra. Él cogió 12 piedras. 4, todo eso ya lo hemos visto. Recuerden que este es el video número 11 de ese tema. Tiene que verse los 11 videos anteriores. Y ayer estudiábamos, ¿sí?, que Elías, al ir a la viuda, ahí se presenta la ofrenda de la masa y el aceite. Y esto lo tengo que decir con mucho cariño. Deje de ser duro, hermano, y aprenda a ofrendar. No, es que solo tengo para mí, para mi hijo, y me voy a... No tengo más. No importa. Aprenda de ahí a sacar para la obra. La viuda no sabía que ella estaba presentando la ofrenda de Levítico 9, una ofrenda que se había enseñado 500 años atrás por Moisés y Aarón. El problema de muchos es que sí, queremos estudiar, queremos orar, queremos prepararnos, queremos esto y lo otro, pero soltar, no queremos dar nada para que el profeta pueda comer. No, ese que aguanta, ese que siga comiendo de los cuervos, que Dios le siga llevando pan, no me interesa. Duro, ¿no? Hay gente dura. Entonces imagínense. 2 días para recoger 72,000 pesos para pagar el internet. 3 días rogándole al pueblo. Menos mal Dios ha levantado unas personas fieles que todos los meses están dando, y Dios les bendiga. Y que ellos cuenten cómo Dios los está prosperando. Pero sí debo decirle a muchos de los presentes, hermano, ofrenda, diezmos, primicias no son un juego. La viuda no tuvo ni idea, pero vivió la bendición. El aceite y la masa nunca escaseó. Interesante. Ahí se presentó esa ofrenda. Faltan 2 ofrendas: buey y carnero. Elías tiene un buey. ¿Sí? Elías ya tiene un buey. Ya colocó las 12 piedras, ya tiene el buey ahí, pero ¿dónde está el carnero? Y esa es la diferencia. Ahí es donde yo debo entender espiritualmente lo que está pasando. El carnero no se presenta porque el carnero es realmente Jesucristo en la cruz del Calvario. Ojo con esto. Elías está haciendo las cosas conforme al corazón de Dios, pero oído, no conforme a la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá dice en Levítico 17, versículo 19, y en Deuteronomio 12, que si se va a derramar sangre y se va a hacer un sacrificio, obligatoriamente tiene que ser en el tabernáculo, no en ninguna otra parte. Que si usted derramaba sangre de sacrificio y no era en el tabernáculo, usted tenía que morir. Eso dice la Torá. Entonces, ¿por qué Elías está haciendo un sacrificio no en el tabernáculo que está en el monte de Silo o en Gabaón, pero está haciéndolo en el monte Carmelo? ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a analizar hoy. ¿Por qué Elías está violando la Torá y no muere? ¿Me hago entender? Interesante eso. ¿Por qué Elías está haciendo las cosas conforme al corazón de Jehová, pero no conforme a la ley? Y ese es el cristiano de hoy. El cristiano de hoy no vive bajo la ley. El cristiano de hoy vive conforme al corazón de Jehová.
Por eso es que usted y yo no nos circuncidamos. Usted y yo no practicamos Shabbat. Usted y yo no tenemos que hacer cosas de la ley. Pero vivimos conforme al corazón de Jehová. ¿Me hago entender? Ahora, ¿cuál es la respuesta? Y esto es importante que lo aprendamos, mis amados hermanos, porque se está levantando por ahí un movimiento desde hace unos años para acá, un movimiento judaizante que les llaman los judíos mesiánicos. ¿Usted ha escuchado hablar de eso? De los judíos mesiánicos. Eso tienen diferentes nombres. Y ellos están enseñando al pueblo cristiano a que tiene que hacer ciertos ritos, como por ejemplo, no sé si usted ha visto a unos judíos mesiánicos que cargan la kipá, otros que tienen el talí, el manto sagrado. Entonces ahora hay pastores que llegan a la iglesia con el manto y empiezan a hablar hebreo. Baruch haba Beshem Adonai, y a la gente hablarle en hebreo. Y entonces ya no es Jesús, sino Yahshua. ¿Sí los ha visto? Y otros sacan el shofar. Entonces vamos a profetizar y suena el shofar, porque la gente cree que eso tenemos que hacerlo. No. Elías está haciendo las cosas, pero ya no conforme a la Torá. Las está haciendo conforme al corazón de Jehová. Si fuera por la Torá, vamos a leerlo, alguien que me ayude a leer Levítico 17, 19, para que vean lo delicado del asunto. Levítico 17, capítulo 17, versículo 19. ¿Qué dice, por favor? Versículo 19 en adelante. A ver. Dice, Levítico 17, es que tengo mal anotado aquí. Del 1 al 9, no 19, del 1 al 9. ya le iba a decir porque no tiene 19. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó. Será cortado el tal varón de entre su pueblo. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces nótese que el versículo 3 habla que degollare buey, cordero o cabra. ¿Y qué está degollando Elías? Váyanse al capítulo 17. Está degollando un buey. Pero lo está degollando en el monte Carmelo, no en el tabernáculo. Y el versículo 4 dice, si no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión, debe ser cortado del pueblo, debe morir. Edilia, levantaste la mano. Edilia, hermana Edilia, levantó la mano. Bueno, mucha atención. Bueno, Hammer, Marle, Luz, Alejandro, Marelvi, Willington, Ludari, ¿si están ahí o no? Sí, aquí. Yo estoy aquí. Aquí estamos atentos 100%. Entonces, hermana Edilia, tenía la manito levantada. ¿Quiere preguntar algo? No, no, señor, se me levantó la manita sola. Ok, bien. Entonces, si la Torá dice, recuerde que la Torá son los 5 primeros libros, la Torá dice, el que degolle un buey o algún animal y lo sacrifique y no lo traiga al tabernáculo tiene que morir. O sea, Elías tiene que morir. Si fuera por la ley, Elías tiene que morir. Y por eso nosotros tenemos esta capacidad de hablar con un judío y poderle mostrar a través de sus escrituras que el Cristo era necesario que viniese y trajese un nuevo pacto. Porque Elías no está haciendo las cosas como el pacto antiguo.
Elías está haciendo las cosas como el pacto que habría que venir. Por eso el carnero no es necesario, porque Jesucristo es ese carnero que iba a morir en la cruz del Calvario. La ofrenda de la masa y la sal se presentó con la viuda de Sarepta. La ofrenda del buey ya Elías la tiene ahí, pero la del carnero no. Porque el cordero, mi hermano, no es cordero, no carnero. Levítico, Cordero. vamos a ver Levítico 9:4, ¿qué dice? Léalo por favor. Dice, sí. Levítico capítulo Cualquier 9, varón versículo 4. de la casa de Israel que degollare buey No, o cordero o cabra. hermana. Levítico capítulo 9, versículo 4. El sacrificio por la paz. Ojo, usted está leyendo el texto del único. 17. Ya va. Espera. Escuche. El texto que usted acaba de citar es el texto donde se debe sacrificar en el lugar, en el tabernáculo. Punto. Si sacrifica un buey, si sacrifica un cordero, lo que sea. Pero en Levítico 9 está es cómo se sacrifica por la paz. Y el versículo 4, ¿qué dice, por favor? Levítico 9:4. Sí mismo un buey y un carnero para sacrificio de paz. Eso. Siga leyendo, por favor. Que inmoléis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Ahora, ¿usted quiere que Dios se aparezca? Tiene que hacer ese sacrificio. ¿Qué le dijo? Marle el micrófono. ¿Qué le dijo? ¿Qué quería Elías en el 1 Reyes 18? Que Dios respondiera. Entonces, para que Dios responda, Él no hace el sacrificio de expiación porque Él no es sumo sacerdote, no puede. Pero Él sí hace el sacrificio por la paz. La ofrenda amasada con sal, la viuda de Sarepta la dio. El carnero iba a ser Jesucristo. Él tenía el buey preparado. Lice, levantaste la mano. No, ya me acabo de responder. Usted que le iba a preguntar eso, que el carnero no está, porque si es una ofrenda de paz. Sí, lo que sucede es que Él no está haciendo, repito, las cosas bajo la ley. Las está haciendo bajo el corazón de Dios, guiado por Dios. Mire, recuerden que Elías era guiado por Dios. Vas para allí, vives allí, comes esto, haces aquello. Y ese es el cristiano de hoy. En Elías vemos el prototipo del nuevo pacto. De hombres como nosotros y mujeres, como las que veo acá, que ya no son guiadas bajo la ley, ya no somos guiados bajo la Torá, somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Y si usted logra vivir de esa manera, usted va a salir de la maldición. Si logra vivir guiado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Señor, ¿puedo hacer este negocio? Y cuando usted le dice, puedo hacer este negocio, el Señor le dice, 2 Corintios capítulo 6:14, no vayas a asociarte con incrédulos. Ay, Señor, pero es que está mi hermano, está el cuñado, está el amigo que no cree en ti, Señor, pero es buena gente y es bueno para los negocios y yo me le quiero pegar a él. No lo haga. Ahora usted puede hacerlo, porque usted decidió hacerlo, pero ya no está guiado por Dios. ¿Cuál es el final de ese negocio? Vas a perder, porque te metiste con un inconverso que a la hora de partir te va a robar, o a la hora de que el negocio quiebre tú vas a tener que pagar y él sí se lleva las ganancias, ¿o no? ¿A cuánto les ha sucedido eso? Le aseguro que aquí la mayoría, por no decir todos,
nos ha pasado lo mismo por hacer negocios con inconversos. No os unáis en yugo desigual. Ahora, quiero hacer énfasis en que Elías, por la Torá, tiene que morir. Pero ¿por qué Elías no murió y por qué Dios le respondió? Vamos a leer. Jeremías capítulo 31. Vamos a buscar Jeremías 31, por favor. Y vamos a entender por qué el cristiano de hoy no vive bajo la ley. Si usted quiere salir de la maldición, si usted quiere vivir en la bendición, usted no puede vivir bajo la ley. ¿Qué dice Jeremías capítulo 31, versículo 31 y 32, por favor? ¿Qué dice? Jeremías capítulo 31, versículo 31 y 32. 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Se dan Amén. cuenta? ¿Se dan cuenta ustedes que el versículo 31 dice que va a venir un tiempo donde Dios va a hacer un nuevo pacto, pero no va a ser con el mismo pacto que hizo en Sinaí? Por eso esos judeomesiánicos y aquellos que están trayendo o judaizando a la iglesia se equivocan. Porque si usted celebra el Shabbat, si usted celebra la Pascua, imagínese que hay iglesias cristianas celebrando la Pascua. Esas fiestas no son nuestras. Esas fiestas pertenecen al pacto antiguo. ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué dice el versículo 32? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, el monte de Sinaí. Subrayelo, ellos invalidaron mi pacto. Y ahí colóquenle un asterisco y váyase para la parte de arriba y anote estos versículos que vamos a leer. El primero que vamos a leer, Deuteronomio capítulo 31, versículo 16 y 20. Oído, no 16 al 20, 16 y 20. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 31, versículo 16 y 20. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará, fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va a estar, donde va para estar en medio de ella. Subrayelo, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Elías no hace las cosas como dice la Torá. Elías no vivía en la ley. ¡Ay! Los judíos, me gustaría verles la cara a esos judíos mesiánicos que dicen que tenemos que cumplir la Torá. Ellos invalidarán mi pacto. ¿Qué dice el 20? Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán, y lo repite, invalidarán mi pacto. Otro versículo, Josué, capítulo 7, versículo 11. Anótenlo, por favor. Lice Gutiérrez. Disculpe,
qué pasaje estaban anotando sus versículos? Dime. Digo, ¿en qué pasajes se están anotando esos versículos? Bueno, a ver, yo los anotaría en Jeremías 31, versículo 32. Pero a ustedes les recomiendo escribirlo en Hechos capítulo 15. ¿Por qué? Porque Hechos capítulo 15 precisamente es la reunión, el concilio de la iglesia en Jerusalén, porque estaban judaizando la iglesia. Entonces se habían levantado. Vámonos a Hechos 15. Leamos Hechos 15. Alguien que me ayude. Versículo 1 en adelante. ¿Qué dice? Dice, el concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Hasta ahí. Y después... Nótese que la iglesia cristiana estaba siendo permeada por gente que estaba diciendo: hay que cumplir la ley. Entonces mi primera respuesta es Jeremías 31, 32, porque si el pacto nuevo existe ya que ustedes invalidaron la ley. Y ahí empiezan todos estos versículos que estamos hablando. Pero ahí en Hechos 15 es donde deberían ustedes anotarlo. Desde ahí parte. Hechos 15 lo lanza Jeremías 31, 32. Lo lleva a Deuteronomio capítulo 16, capítulo 31, versículos 16 y 20. Y ahora Josué 7, 11. Díganme por favor, ¿lo tienen claro o alguno se quedó perdido? Repito. ¿Está claro, por favor? No está claro, me parece que está como embolatado la cosa, porque pasamos de Deuteronomio, pasamos de Jeremías, pasamos de Primero de Reyes, pasamos ahora a Hechos. Hemos pasado como por varias partes y no sé dónde es que estoy anotando. Yo estaba anotando primeramente en Jeremías. Le recomiendo anotarlo en Hechos 15, porque nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. Entonces, en Hechos 15 anotas Jeremías 31, 32. Anotas Deuteronomio 31, versículos 16 y 20. Ahí vamos. ¿Listos todos? ¿Están afilando la espada o no los demás? Veo, la verdad, me llama la atención que solo participan 2 o 3 y los demás no dicen nada. ¿Sí están o no? Sí. En Hechos 15, colóquele nuevo pacto, el viejo invalidado. Ojo, esa palabra es importante, invalidado. Alguien me va a decir: David, pero por allá en Mateo capítulo 5, o si no sé, el versículo 17 creo, Jesús dijo: no vengo a invalidar el pacto, no vengo a invalidar la ley. No, es que aquí no estamos hablando que Jesús la invalidó, aquí estamos hablando que el pueblo la invalidó.
por eso Elías no puede hacer las cosas como dice la ley. Miren, Elías tiene que morir por la ley por dos cosas. La primera, por no sacrificar en el tabernáculo. Y la segunda, ¿sabe cuál es? Elías no es sacerdote, no es levita. Elías no puede hacer sacrificios, porque Elías no es levita. ¿Me hago entender? ¿Están conmigo? Perdón. Dígame. Eso que usted ahora está contando, que Elías no hizo así sino asado, por esto, por aquello, ¿eso no lo dice la Biblia específicamente? Solamente a ver, la Biblia, porque la Biblia dice, estudiado, la Biblia y se dice, ha dado cuenta. escúchame, la Biblia dice espérate, busco. La Biblia dice, espérate que son varios textos, no me los tengo de memoria. Unos sí, otros no. ¿Ves? Se me perdió. Primero de Reyes, se me perdió Primero de Reyes. Por eso es importante anotar. La Biblia dice, Mardecita, en Levítico 17, 19, eso lo tengo yo en Primero de Reyes 18, ahí lo tengo en el versículo 20, donde los profetas, falsos profetas de Balaam y el profeta Elías, ahí tengo anotado. La Biblia dice en Levítico 17, 19 y en Deuteronomio 12 que el lugar del sacrificio es el tabernáculo. Si usted sacrifica en otra parte, lo tienen que matar. ¿Me hice entender, Marle? Sí, señor. ¿Dónde está sacrificando Elías? No está sacrificando en el tabernáculo, está sacrificando en el monte Carmelo. Ahí no está el tabernáculo debe estar en Silo, que es el monte de Efraín. Entonces, ¿qué tiene que pasarle a Elías, Marle? Morir. Pero ¿Ves? entonces, nadie podía hacerlo en ninguna otra parte si no era aquí viviera en la Conchinchina. Mire, según la Torá, usted tenía, es más, Deuteronomio 14 dice que si el lugar es muy lejos donde tú vives y vas a llevar el diezmo del vino, pero se va a dañar, vas a llevar el diezmo de las vacas y las ovejas, pero se van a morir en el camino, véndelo, coge el dinero, llévalo al tabernáculo y compra el vino, la vaca, la oveja y sacrifícala. Así es, así es. ¿Sí me van a entender? Es más, No me acuerdo. en el libro de Josué, hay una historia que los de las tres tribus del lado este del Jordán, Manasés, Rubén y Gad, hicieron un monumento especial. Y los de las tribus de este lado del Jordán se fueron a matarlos. Cuando llegaron, les dijeron, ¿ustedes por qué hicieron un altar? Si eso está prohibido por la Torá. Eso está en el capítulo 22 de Josué. Y en el versículo 26 dice, por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestro holocausto, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. ¿Por qué? Como ellos vivían del otro lado del Jordán, para que dentro de 500 años sus hijos no vengan a decir que como nosotros no vivimos en este lado, no somos de Israel, hicimos este altar. Pero no lo hicimos para quemarle, para sacrificio ni para holocausto. Lo hicimos para memoria. Nótese
que era tan delicada la situación que las tribus de este lado, 9, se fueron a matar a estas 3. Hay que cortarlas, porque eso dice la ley. Y entonces, ¿por qué Elías no murió? ¿Se dan cuenta? Lo delicado. Por eso los que viven bajo la ley me causa gracia, no estudian la Biblia. Porque si usted vive bajo la ley, Elías no vivió bajo la ley. David, dice la Biblia, que David hizo un censo. No, perdón, que David mató a Urías y embarazó a Betsabé. Y llegó el profeta y le dijo: vas a ser castigado por esto. Primero, va a haber guerra. Segundo, va a haber aquello. Tercero, va a haber aquello. Y cuando ya va para el cuarto, David dice: perdón, ya, acepto que pequé, porque él andaba calladito, ¿no? Primer castigo y no dijo nada. Ah, no dijo nada. Segundo castigo y no dijo nada. Ah, no dice nada. Pues lleves el tercero y ¿sabe qué le dijo Samuel? Cuando él dice: he pecado y reconozco mi pecado. Samuel no, Gad, el profeta Natán, creo que es Natán. El profeta Natán le dice: ya tu pecado ha sido expiado. Espera un momentico. Ha sido remitido. ¿Qué? Sí. Pero a ver, para remitir el pecado tiene que ir al tabernáculo y presentar. ¿Cuál es el sacrificio del pecado? Y no lo presentó. Entonces David ya no vivía bajo la ley, ya estaba viviendo bajo la gracia. David vivió bajo la gracia. Elías vivía bajo la gracia. Él no vivía bajo la ley. Y Elías tenía que morir, primero porque no sacrificó en el santuario. Y segundo, ¿sabe por qué, Marle? Porque los únicos que pueden sacrificar, ¿quiénes son, Marlecita? En ese tiempo los levitas. Solo los levitas. Y él no es de Leví. Él no puede. Por la ley tiene que morir. Alguno me dirá: y David, ¿de qué me sirve esto en el 2023? Que usted deje de ser tan legalista. 2024 ya. 2024 es: deje de ser tan legalista. ¿Me hago entender? Ay, yo no entro a esa casa. ¿Por qué? Porque tienen el arbolito, porque tienen el divino niño, porque tienen... Hermano, vaya y entre y lleve la palabra, deje de ser legalista. Y lo digo por mí, que yo era dogmático antes. Ayer alguien me dice: hermano, mi mamá me dice que tengo que ir con ella al cementerio a acompañarla por el aniversario de la muerte de un tío. ¡Vaya! Vaya, aproveche y predique. No se vaya a poner a hacer los rezos de ellos, pero acompáñela, es su mamá. Dejemos de ser legalistas. Ahora, eso no quiere decir que para yo predicarle a la comunidad LGTBI tenga que ponerme arete. No, tampoco hasta allá. Conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. ¿Me hago entender? Y me llama aquí la atención eso. Estudiando me llama la atención que Elías, por la ley, tiene que morir. Y no murió, Dios le respondió. ¡Qué belleza! ¿Por qué? Porque Elías no hace las cosas como la ley dice. Elías hace las cosas como el corazón de Dios dice. ¿Ve la diferencia? Ahora, en Hechos capítulo 15, anotan Jeremías 31, versículo 31 y 32, donde en el 32 dice: invalidaron mi pacto. Por eso es que Elías puede presentar sacrificio, porque el pacto está invalidado por el pueblo. Ahí, en Hechos capítulo 15, escriben Deuteronomio 31, versículo 16 y versículo 20,
donde dice que el pueblo invalidó el pacto. Ahora escriben Josué 7:11, ahí en Hechos 15. Vámonos a Josué 7:11. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún no han guardado entre sus enseres. ¿Qué hizo Israel? Quebrantó el pacto. A mí me llama la atención el de Deuteronomio 31, se me olvidó decirles, versículos 16 y 20 me llama la atención, ¿saben por qué? Porque Moisés no ha muerto y Moisés fue el que les dio la ley. Y Dios le dice a Moisés, después de que usted se muera, ellos van a invalidar eso. Y los judíos dicen, nosotros somos el pueblo que no sé qué, esto y que lo otro. Ey, pare un momentico. Se le olvida que ya estaba profetizado que Dios se iba a enojar con ustedes y que los iba a echar a un lado por un tiempo. Ahora somos nosotros la iglesia. Ahí en Hechos capítulo 15 escriban Ezequiel capítulo 44, versículo del 6 al 8. ¿Quién lo lee, por favor? Ezequiel capítulo 44, versículo 6 al 8. Yo lo leo. Ustedes solo escriban. Y dirás a los rebeldes a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Mire, en Deuteronomio, año 1500 antes de Cristo. Elías, año 800 aproximadamente. Y Ezequiel, año 500. Por 1000 años, Dios le rogó a Israel que no invalidara el pacto. Y lo hicieron. ¿Se dan cuenta? Sigamos, Zacarías capítulo 11. Anoten eso en Hechos 15. Estoy emocionado. Créanme lo que estoy emocionado porque este estudio lo hice antes de ayer. Ayer le solté un pedacito. Hoy le suelto el resto. Zacarías 11:10. Tomé luego mi cayado, gracia, y lo quebré. ¿Qué dice? Para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Por eso es que Dios tomó la decisión de coger a la iglesia. Deuteronomio 32:21. Como ustedes me dejaron a mí, yo los voy a dejar y voy a ir a buscar otro pueblo que no es mi pueblo, que no habla mi lengua, para provocarlos a celos, la iglesia. Rompo mi pacto. Y terminamos con Hebreos capítulo 8, versículo 9, para que no me vayan a decir, no, es que eso es el Antiguo Testamento y ya no sirve, ¿no? Hebreos capítulo 8, versículo 9. Versículo 8 y 9. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Y qué dice? Y yo me desentendí de ellos. Israel no ha sido desechada, ¿no? No. A un ladito. Ahora me quedo con la iglesia. Hermano, disculpe, repita esa última cita, Hebreos capítulo 8, versículo 8 y 9. Elías es ese prototipo de hombre que necesitamos entre nosotros hoy. Necesitamos ser como él. Un hombre que no vive bajo la ley. ¿Sí?
Pero no pueden haber Elías, hermanos, si no hay viudas de Zaretas que presentan su ofrenda para que coma el profeta. ¿Sí? Hay gente que está, repito, diezmando bajo el pacto antiguo. No saben qué es el diezmo del pacto nuevo. Por eso su economía no surge. Tienes que vivir en el nuevo pacto. Esa es la enseñanza de hoy. Hoy quiero mostrarles a ustedes a un Elías que no vive en el pacto antiguo, en la ley. Marle, levantaste la mano. Mi hermano, ¿qué texto de Primero de Reyes 18 estamos leyendo para esta clase de hoy? Todo el texto, porque precisamente ahí es donde está el sacrificio de Elías. Entonces, Todo el... sí, desde los profetas, desde los falsos profetas. Déjenme buscarle aquí. Desde el versículo 20 en adelante. En el 20 tengo, por ejemplo, Levítico 17, 19, obligatorio el tabernáculo, de Deuteronomio 12, santuario único. ¿Sí? Ya lo de Josué que leímos es porque me lo sé de memoria. Tengo en letras grandes, mire aquí. Mírelo ahí. Mire todo lo que tengo el estudio, ¿no? Mire, todo el estudio como lo tengo. Y sobre todo aquí abajo. Esa es mi Biblia. Jeremías 9:23, grande. Porque Jeremías 9:23 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, ni el rico en sus riquezas. Si en algo ha de alabarse el hombre, es en conocerme y entenderme, y saber que yo soy Jehová, que hago justicia y juicio. Elías conocía a Jehová. Yo quiero conocer a Jehová. ¿Para qué? Para hacer las cosas como él dice. También tengo la hora exacta, somos uno. Tengo continuo sacrificio, arreglar el altar, piedra por cada tribu, altar familiar, separar la zanja, el boa, el Espíritu Santo, que eso todavía no lo hemos leído, obedecer la Biblia, predicar, dar el lugar que Jehová merece. Hallamos respuesta. Ahí apareció. Salimos de la maldición, vivimos en la bendición. Los espero esta noche. Se nos acabó el tiempo. Se les quiere mucho a todos. Hasta luego. Chao. Que Dios les bendiga.